Roca de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos. Eh, en esta oportunidad les voy a dar una charla sobre los diseños de investigación cuantitativa, o al menos una primer parte de ellos, y luego mañana terminaremos con la segunda parte, dado que es un tema bastante amplio. El día de hoy vamos a abordar los diseños descriptivos, por lo tanto van a ser bastante simples y corto el tema, y mañana va a ser los temas de los diseños de investigación analíticos, por lo tanto va a ser un poco más complicado de entender y mañana necesitaremos muchos ejemplos, ¿no? Para poder concretarlo bien, para dejar todo claro. Al igual que siempre, cuando tengan cualquier pregunta, solamente activan su micrófono y la hacen en cualquier momento. No necesitan preocuparse por interrumpir. La idea es que quede lo más claro posible. Mientras no tengan preguntas, por favor, silencien su micrófono. Ok, vamos a comenzar. Para que estemos un poquito enfocados en qué estamos hablando, anteriormente habíamos visto tipos de investigación y veíamos que había muchas clasificaciones al respecto, y una de ellas nos decía que las investigaciones podían ser cualitativas o cuantitativas, ¿ya? En el caso de las investigaciones cuantitativas y todas las otras clasificaciones de tipo de investigación que encajen en ella también, estas investigaciones tienen un cierto tipo de estructura, un cierto tipo de forma de ejecución. A esta forma de ejecución se le conoce como el diseño, ¿ya? Para que vamos recordando un poco de manera general lo que es investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa investiga todo lo que se puede medir en una población. Es decir, vemos el número de personas que tienen una condición o una característica dada, es decir, el número de personas que están enfermos, el número de personas que están sanos, el número de personas que son gordos, el número que son flacos, el número que son altos, el número que son bajos. Es decir, vemos frecuencias, ¿ya? Vemos qué cantidad de personas tienen una condición dada y qué cantidad de personas no la tienen. Así de facilito. Eh, Además de eso, podemos ver quienes adquieren una condición en algún momento del tiempo, como en los estudios longitudinales, es decir, los estudios que se hacen a través del tiempo. Vemos cuándo una persona adquiere una condición o cuándo adquiere una enfermedad dada. Esas son las investigaciones de tipo longitudinal, donde vemos incidencias, riesgo relativo y cosas así. Y luego también vemos los estudios donde las personas pierden una característica, o más bien esa característica cambia. Es decir, cuánto es el tiempo a cura, el tiempo en el cual se recupera una persona de tal enfermedad. Podemos detectar en qué momento una persona se recupera o en qué momento una persona sana del total de la enfermedad, o empeora, o al menos reduce los síntomas. Ese tipo de investigaciones, todo eso es cuantitativo. Pero ya lo habíamos visto anteriormente. Para que estemos un poco enfocados en qué estamos viendo también en los diseños cuantitativos, tenemos una jerarquía de la evidencia, se llama, de los estudios de investigación cuantitativos. Esta jerarquía de la evidencia nos dice cuánta evidencia genera cada cierto tipo de estudios. Vemos aquí en la pirámide de la evidencia, los que están más abajo son los que más hay, pero los que menos evidencia generan. Es decir, a los que menos tengo que creerles son los que están más abajo. Y a los que están más arriba son los que menos hay, pero a los que más tengo que creerle lo que me digan. Entonces, lamentablemente está en inglés, pero lo puedo traducir. Opinión de expertos, reporte de casos, serie de casos. Los estudios cross-seccionales son los estudios transversales, estudios de casos y controles, estudios observacionales, que son los estudios cohorte o longitudinales, los ensayos clínicos no randomizados, ensayos clínicos randomizados con baja calidad metodológica, ensayos clínicos randomizados o aleatorizados con alta calidad metodológica, y finalmente las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados. Luego de eso concluyen con un metaanálisis, ¿no? Entonces,
ahorita nos preguntamos todos, están saliendo un montón de estudios, unos dicen que, bueno, la hidroxicloroquina funciona para COVID, otros dicen que no funciona, ¿a quién le creo entonces? Eh, ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, cuando tenemos esta discrepancia de que unos estudios me dicen una cosa y otros estudios me dicen otra, vemos la jerarquía, es decir, qué tipo de estudios me están diciendo, quién está diciendo que esto funciona o que esto no funciona. Por ejemplo, de pronto sale un médico X en el país y se considera un experto en el tema y él agarra y dice la ivermectina funciona para curar COVID. Pero la realidad es que es un experto y es su opinión. Es lo que más hay, pero es lo que menos debemos creerle por esta pirámide de evidencia. ¿Ya? Las opiniones de los expertos es algo que es solo eso, es una opinión, no debemos creerlo a ciencia cierta, ¿ya? Y luego de eso, alguien dice, no, pero yo vi que le dieron dióxido de cloro a este paciente y se curó. Ah, bueno, eso se llama reporte de caso, ¿ya? Case reports. Eso es un solo caso, o de repente si son varios casos, son 10, 15 personas, se convierte en una serie de casos sobre eso, pero aún así en la pirámide de evidencia están muy abajo. Son cosas que hay muchas opiniones de expertos, muchos casos que dicen que funciona o que algo no funciona, pero no tenemos que creerle, ¿ya? Recién cuando veamos un estudio aleatorizado, un ensayo clínico aleatorizado, recién vamos a poder creer a lo que nos digan. Pero bueno, como todo tiene sus pasos, todo tenemos que ir viéndolo. Vamos a empezar desde abajo, ¿ya? Con los estudios más simples, vamos a ir viendo cuáles son, cómo identificarlos, de qué se tratan, hasta que mañana vamos a llegar a ver ya los estudios un poco más desarrollados, que son los casos y controles, los observacionales y los ensayos clínicos. Por ahora vamos a enfocarnos en los reportes de casos, las series de casos y los estudios transversales descriptivos. Mañana vamos a ver los analíticos. Las opiniones de expertos no las vamos a ver porque, como su nombre lo dice, es una simple opinión, no es un estudio de investigación en realidad. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok, sí. Entonces, primero vamos a ver los diseños de estudios cuantitativos, pero los descriptivos primero. Los más simples, decimos descriptivo porque no hacen ninguna comparación entre poblaciones, no hay ninguna comparación que lo hagan, solamente describen las características de la población. ¿Ya? Entonces, lo primero y lo que más hay después de la opinión de expertos es el reporte de casos. Es decir, también se lo llama caso clínico. Es un solo caso de una condición, una enfermedad poco frecuente o de repente es frecuente, pero que es resuelta de manera poco convencional. O de repente es un caso muy raro que no logró resolverse y el paciente murió, pero también queremos publicarlo para que las demás personas vean lo que hicimos y que no hagan eso que hicimos. Es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Entonces, porque no funcionó, no logramos salvar la vida al paciente. Siempre lo que tratamos de publicar es para ayudar a la población, para ayudar a que otras personas puedan seguir ese camino. Entonces, el reporte de caso y el caso clínico ya vimos que es lo que menos evidencia genera en los estudios de investigación, es al que menos tenemos que creerle, pero hay veces nos dan unas pequeñas luces de qué podemos investigar más adelante. Es decir, este caso es bien peculiar. ¿Será que funcionará en todas las personas o solamente funciona en ese tipo de personas, de esa edad, de esas características físicas? Entonces, el reporte de caso es algo que hay que tomarlo con mucho cuidado, no leerlo deliberadamente y asumir de que lo que funcionó en este caso va a funcionar en todos. ¿Alguna duda sobre el reporte de caso o caso clínico?
Muy bien. Entonces, tenemos la serie de casos, que es igual, muy parecido al caso clínico, el reporte de casos, pero son un grupo de personas que tienen esa misma condición. Es decir, un grupo de personas que tienen asma o tienen una crisis asmática y fue resuelta con un medicamento nuevo. O un grupo de personas que casualmente tenían hidrocefalia y le hicieron un drenaje muy peculiar y funcionó. Ah, lo publicaré. Esa es una serie de casos, un grupo de personas que tiene una condición específica y es resuelta de una manera poco convencional. Pero como no sabemos si va a funcionar en todas las personas que tienen esa condición, entonces no tenemos que creerle mucho tampoco. Recordemos que esto de aquí es lo que menos evidencia genera. Por lo tanto, debe ser la información publicada como caso clínico, como serie de casos o como estudio transversal descriptivo, tiene que ser tomada con pinzas, con mucho cuidado. Finalmente tenemos el estudio transversal. Hay transversal analítico y transversal descriptivo, ¿ya? Entonces, en este caso hablaremos del transversal descriptivo y mañana hablaremos del analítico. El transversal descriptivo es cuando tenemos una población dada, hemos hecho un estudio en ella y lo que va a pasar es que vamos a citar las características más importantes de esa población. Pero veamos ejemplos de cada uno de ellos. A ver, reporte de caso o caso clínico. Entonces, esta es una publicación del New England Journal of Medicine, una de las revistas más importantes del mundo, en el cual agarraron y dijeron, bueno, hay esta persona de 89 años, fue evaluado por dolor abdominal y sangrado en las heces, sangre en las heces, y era recurrente, volvía otra vez al hospital, volvía con el mismo dolor abdominal y sangrado en las heces. Primero se le diagnosticó diverticulosis y Clostridium difficile, entonces, le daban tratamiento y otra vez volvía y volvía y volvía al hospital. Entonces, luego se le brindaba todo el tratamiento estándar que se le da a cualquier paciente. No es un hospital del tercer mundo o no es un hospital bien pobre donde haya personal de salud poco entrenado, sino es un hospital grande de los Estados Unidos. Entonces, al final, este paciente lo que se encontró fue de que el diagnóstico era colitis ulcerativa y bueno, recién se le pudo dar el tratamiento apropiado. Pero ¿para qué publicaron este caso clínico? Para que las personas que tengan esta situación de tener un paciente que vuelve con dolor abdominal y sangre en las heces de manera recurrente, que no piensen solo en diverticulosis y Clostridium difficile, que piensen también los médicos en colitis ulcerativa, de esa manera acelerar el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, es un muy buen motivo por el cual publicar un caso clínico. Ahora, yo les voy a contar un motivo que no es bueno para publicar un caso clínico. Yo fui asesor en Santa Cruz de los residentes del Hospital X. Entonces uno de los residentes me llama y me dice, quiero publicar un caso clínico que hemos tenido de un niño que tenía leishmaniasis visceral, lo cual es muy raro en Santa Cruz. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo le digo, no se puede publicar esto. ¿Por qué? Porque el hecho de que la leishmaniasis visceral sea muy rara en Bolivia o en Santa Cruz, no quiere decir de que sea igual de rara en todo el mundo. No quiere decir de que este caso sea especial, porque no lo han resuelto de una manera poco convencional. Lo han resuelto como cualquier otro hospital lo resolvería. Entonces no están aportando nada nuevo a la ciencia. No están diciendo, no están ayudando al cuidado médico, solamente están diciendo, ah, bueno, hubo un caso allá bien interesante, para que lo sepan nomás. Pero eso no ayuda. Ayudaría a alguien si es que ese caso
fuera de difícil diagnóstico como el que estamos viendo, o le hubieran dado un tratamiento alternativo y hubiera funcionado, o le hubieran dado un tratamiento alternativo y no hubiera funcionado. Entonces, esas cosas bien extrañas son las que se pueden publicar como un caso clínico, o las que se deben publicar como un caso clínico. No debemos publicar como caso clínico lo que se ve todos los días, o lo que ya está recontracitado en la literatura. ¿Todo claro hasta aquí? Ok, sigamos. Serie de casos. Y bueno, la serie de casos, ya yo les había comentado que es como el reporte de casos, pero vemos un grupo reducido de personas que tienen esta condición dada. En este caso es un artículo publicado en el Lancet Infectious Disease, también una de las revistas más importantes del mundo. Dice datos clínicos y virológicos de los primeros casos de COVID-19 en Europa, una serie de casos. Entonces, este artículo reporta los primeros 5 casos de 2 hospitales de Francia de COVID-19. En ese tiempo, estamos hablando de marzo de 2020, no estaban tan citados los casos de COVID, entonces cualquier dato de seguimiento siempre era importante publicar. Era importante publicarlo. En este caso solo tenían 5 pacientes y mostraron el seguimiento, cómo era la carga viral, cómo eran los síntomas del paciente, con tal de que los demás países del mundo estén alerta a cualquier tipo de pacientes con esas características clínicas, porque ya se veía venir de que la enfermedad se iba a expandir por otros lugares del mundo. Entonces sí era importante publicar esto. Ahora, ¿qué no es importante para publicar como una serie de casos? De pronto yo me voy a un hospital cerca de mi barrio y veo 5 pacientes con diarrea aguda por parásitos y entonces yo quiero publicarlo. Entonces, ¿por qué lo publicaría? ¿A quién le importa en realidad ver esos 5 casos si hay tantos casos de parasitosis en el mundo? Y todos ya sabemos cómo resolverlos. Entonces no aporta nada a nadie, ¿ya? Siempre tenemos que tener cuidado con lo que publicamos. No todo lo que hay en el hospital es publicable. Siempre tenemos que tratar de revisar la literatura, ver si alguien ha publicado algo parecido y si alguien no ha publicado nada parecido, recién me esmero por hacer esa investigación. Bueno, seguimos. Creo que este es el último. Siempre uso estos ejemplos en los estudios, en los diseños descriptivos, porque son los clásicos en realidad. Este es un diseño transversal, un estudio transversal descriptivo, en el que se vio pacientes con asma. Y bueno, básicamente se trataba de ver en una cierta población de industrias cómo se trataba los pacientes con asma. No tiene nada de extraño, no están viendo factores de riesgo, ni factores asociados, ni causas, ni nada por el estilo. Solamente vieron una población vulnerable que tenía un cierto grado de asma y que nadie había reportado antes. Entonces ellos dijeron, ah, bueno, vamos a decir que en esta población, que es una población industrial, un grupo de personas que trabajan en industrias, entonces hemos encontrado que tienen un cierto porcentaje de asma. Por lo tanto, vamos a publicarlo para que en otros lados del mundo se preocupen también por este grupo de personas y ver si tal vez también tienen asma y dar tratamiento adecuado. Este tipo de estudios transversales descriptivos poco a poco también van quedando en el olvido. Ya son pocas personas que publican un estudio transversal descriptivo porque ya han perdido la relevancia en el mundo de la ciencia. No total, hay veces que sí es necesario publicarlos, pero poco a poco están quedando olvidados. ¿Por qué? Anteriormente decíamos, bueno, citaremos cuántos casos hubieron de E. coli en el hospital
en el hospital X en el 2019. Y agarraban y decían, ah, hubieron tal número de casos y lo publicaban. Luego vamos a ver cuántos niños murieron por sepsis en 2018 y lo publicaban. Ah, bueno, vamos a ver cuántos casos de dengue hubieron en el 2019 y lo publicaban. Ahora, poco a poco quedan en el olvido este tipo de estudios porque simplemente no nos aportan nada. El hecho de que un país tenga casos de dengue actualmente no nos significa mucho, no nos aportan mucho. El hecho de que digamos Bolivia en el 2019 tiene dengue, oh, genial, en el 2018 también lo tenía y en el 2020 también lo tiene. Ahora sí, nuestro estudio es ver el aumento de casos de dengue, el aumento de tuberculosis, la reducción de Chagas, eso ya es diferente. Eso ya se convierte en un estudio analítico, lo cual sí tiene mucho valor en el mundo científico. ¿Dudas? ¿Preguntas? Buenas noches, le habla Esther. Quería preguntar si un caso clínico es solamente un caso, una serie de casos, ¿a partir de cuántos pacientes se podría considerar como tal? Bueno, un caso clínico se lo llama así porque es un solo caso. Entonces, cuando tienes más de uno, dos, tres, cuatro en adelante, ya tú lo llamas serie de casos. Significa de que tienes un grupo de pacientes que tienen características similares, de repente la misma enfermedad en un mismo periodo de tiempo eh, y en un mismo hospital de repente, ¿no? Y tú quieres publicarlo para que vean las características de estos pacientes. Ahí ya sería una serie de casos. Si tienes solo uno, sería un caso clínico, ¿no? O un reporte de caso. Muchas gracias. Ok, si no hay más dudas, un gusto haberles dado esta charla. Si tienen alguna duda, me escriben, por favor. Y Y tengan con buenas esto noches. es full. Vamos a crear un... Perfecto, doctor. Muchas gracias por siempre estar apoyándonos. Y bueno, es un honor tenerlo. Y mañana estaremos de nuevo por aquí.